Hola, espero que te encuentres fenomenal y vamos a seguir leyendo otro extracto del libro La vie ne fait pas les moineaux. Alex avait donc décidé de partir pour Bruxelles. Entonces, Alex había decidido, pues, o había pues decidido, fíjate dónde pongo este donc, ¿vale? Es para reforzar. Irse, marcharse, fíjate cómo se parece a nuestro partir de partir. Lo que pasa es que nosotros lo utilizamos como una palabra culta. Habitualmente diríamos irse, marcharse a algún sitio. Haz la asociación de ideas en ese sentido de que ese día en español es como partir en español, se parece a nuestro partir, ¿vale? Pero con una palabra más culta, que no es la que se utiliza de forma habitual. Para ellos sí que es habitual esta palabra. Y fíjate que es decidido marcharse. Nosotros no pondremos ninguna preposición, pero ellos necesitan la preposición de, después del décider. Pour, estoy diciendo en qué dirección voy, ¿no? A Bruselas, que diríamos nosotros. Sería Bruxelles, ¿vale? Il n'avouerait jamais à ses parents, él no reconocería, no es confesar, no confesaría, nunca reconocería a sus padres. Fíjate que cuando tengo la segunda negación, como siempre, lo que siempre recalco, no podemos poner n'avouerait pas jamais, ¿vale? Ese jamais ya es una negación, si pongo el pas es como tendría una doble negación. Entonces no necesitamos otra negación más, ya tenemos el jamais. Cuando pongas el a, recuerda que lleva el acentito, porque si no es la tercera persona del singular de revoir. Entonces jamás reconocería, jamás le confesaría a sus padres. El se es sus, acuérdate que también puede ser leur, pero es una persona, con lo cual voy a decir se porque es de una sola persona. Leur sería si fuera de varias personas, estoy hablando de varios hijos. La raison pour laquelle, la razón por la cual, raison es femenino singular, con lo cual laquelle, fíjate que tengo que ponerlo también, esto sería el masculino, femenino, le añadimos una e y duplico la l. La razón por la cual il avait choisi Bruxelles, él había elegido Bruselas. Il avait vu sur internet, él había visto en internet, y es como en inglés cuando tenemos ese on, vale, pues aquí es sur, como si fuera sobre internet, que lo ves, imagínate, sobre la pantalla. Que Alice Laferty y habitait. Que Alice, aquí que Alice, le pone un apostrofito porque vocal, que Alice Laferty vivía. ¿Dónde vivía? En Bruselas, ¿vale? A Bruxelles. Y si yo no quiero repetir, cuando yo no repito un lugar que, o bien algo que empieza por la preposición a, o por otras preposiciones que son de lugar, como en este caso es donde vivía en ese sitio, ¿vale? Y no repito Bruselas, lo sustituyo por la Y. Recuerda, o bien repito y digo Alice Laferty habitait a Bruxelles o y habitait porque digo dónde habitaba en Bruselas, ¿vale? Entonces la preposición la Y, ¿vale? Es un pronombre, realmente estoy sustituyendo. Ok. C'était complètement stupide. Era lo típico, vocal, apostrofito, completamente, fíjate que todo esto lo está poniendo en imperfecto, ¿ves? Avait, c'était, ¿vale? Completamente, ¿vale? De complet. Si ya la palabra acaba en masculino, le meto el mon. Hay alguna palabra que puede variar, pero normalmente la regla es si acaba en masculino, le hago el femenino, lo convierto en femenino, es decir, aquí esto no llevaría masculino el acentito, le meto una E para hacer el femenino y acuérdate que en este caso, como hay esta otra E, le pongo este acentito. Primero lo coloco en femenino y luego le meto el man. Y para pronunciar es muy fácil, no se trata de correr, sino de decir exactamente las distintas partes en este caso, de lo que tenemos aquí del adverbio. Pues primero hago un adjetivo, complet, yo pronunciaría primero complet, luego el femenino complet y después le meto un man, complètement. No es correr, es complètement, es leer lo que tenemos, ¿vale? De acuerdo con las reglas del francés, evidentemente. Stupide, estúpido, ¿vale? Si ça tombe, vale, y si ça tombe es una expresión que se da normalmente o bien en Bélgica, o sea, es decir, sí, en lo que es el país, en Bélgica, o en el norte de Francia, porque la expresión habitual sería si ça se trouve, ¿ok? Aquí ponemos el si ça y luego ponemos se trouve como trouver. Si ça se trouve, que quiere decir como il est possible que, tiene menos fuerza, es menos probable, ¿vale? Que il est possible que, peut-être que, es como
pudiera ser, se podía dar el caso de que, ¿vale? Pero normalmente se pone lo que te digo. La expresión habitual es si ça se trouve. Bien, entonces, si ça tombe, él ne se souvenait même pas de lui. O sea, llegado el caso, si eso ocurriera, que por casualidad se encontrara por ella, ¿vale? En el hipotético caso, que no es nada probable, obviamente, que si vas a Bruselas que te la encuentres, no sabes ni dónde vive, ¿vale? Ella no se, ni se acordaría, fíjate que nosotros tenemos acordaría, ellos están poniendo un imperfecto también, ¿ves? Se souvenait como aquí avait, es lo mismo. Ella no, ni se acordaba. Bueno, realmente es un imperfecto también, nosotros decimos ni se acordaba de él, ¿vale? Bueno, sería yo me acordaba, sí, es un imperfecto. Entonces, ella ni se acordaba de él. Fíjate que ponemos el même de nuevo para reforzar. Ni siquiera se acordaba. Por eso lo ponemos delante de la negación, ¿vale? De él sería tal cual. Bien. Bien. Si ça tombe, vuelvo a repetir lo mismo. Elle était devenue hideuse. Era posible, pues podía darse el caso de que ella se hubiera convertido, fíjate que el verbo venir, devenir, todos estos derivados, recuerda que el entrer, sortir, monter, descendre, todos estos, partir, vale, y los derivados, aquí tenemos venir, viene de devenir. ¿Qué pasa? Que también se van a conjugar exactamente igual con el verbo être, cuando hago en este caso, en vez de ser un passé composé, sabes que passé composé es con el verbo être en presente. Aquí ponemos el verbo être en imperfecto, ¿vale? Y como es el verbo venir, en este caso un verbo que deriva de venir, utilizo el verbo être. Entonces, ella se había convertido, ¿vale? Se había vuelto, y de, acabado en X, sería el masculino. La H no la pronunciamos. Que como hago el femenino, le meto la E y entonces esa X se transforma en una S. Y dos quiere decir horrible, en el sentido de completamente feas, es decir, totalmente fea. Se había vuelto, en vez de ser tan guapa como eras, estaba horrorosa, ¿vale? Y la petite fille aux boucles brunes y la pequeña chica, o sea, la chiquilla, podríamos decir, con los bucles, es una palabra que se utilizaba antes, lo del bucle, los bucles, se decía antiguamente, ¿vale? Quiere decir con los rizos, ¿vale? Y ese con los rizos, quiere decir que tiene los rizos, fíjate que vamos a utilizar el O en plural, porque esto es plural, ¿bien? Brune lo vamos a poner en femenino y plural también, ¿vale? Con los rizos castaños, qu'il avait connu, que él había conocido, ¿vale? Aquí tengo, él había conocido ¿a quién? A esta chica. A petite fille, vale. Entonces, fíjate que en francés es connaître quelqu'un, no es un objeto indirecto porque no hay una preposición, es un objeto directo. Bien, y acuérdate que con el verbo voir no se hace coordinación excepto que la cosa o la persona ese objeto directo esté delante, no detrás. Y en este caso está delante porque me refiero a la petite fille. Ese que se refiere a la niña, a la cría, que él había conocido y como está delante es femenino singular, ¿vale? Entonces tengo que poner una E. La S no porque es singular, pero la E sí porque es femenino. Un CM2, CM2 quiere decir cours moyen de année. El curso que es medio, que tienes un nivel medio, digamos, de segundo año, ¿vale? Porque estás, pues esto viene siendo antes de que tú entres au collège, bien, antes de que pases al collège. Es el último curso que haces cuando pasas la escuela primaria, eso que se refiere, pues moyen. Estás en ese nivel, entonces terminas este curso, que termina la escuela primaria, pasarías a lo que es collège, que es cuando tienes 11, 12 años, depende de cuándo cumplas los años, y terminas con unos 14, 15, ¿vale? Y después es cuando pasas un brevet, que es un examen de ciertas materias para poder entrar en el lycée. Entonces, dependiendo de tu edad, vas pasando a las distintas partes. Empiezas por la maternelle sería, pues eso, como dice, la maternal, la de los pequeños, ¿vale? Tienes l'école, ¿vale? Después tienes le collège y tienes el lycée, dependiendo de las distintas edades y de los distintos niveles, ¿no? Vas, como aquí en España, pues tienes los distintos niveles, ¿vale?
Entonces decía que él había conocido aquí, en el último curso de lo que es el colegio, n'existe plus, acuérdate que el plus lo digo plus y pronuncio esta S cuando quiero hablar de más. Cuando es una negación como es aquí, diría n'existe plus, ¿vale? Entonces ya no existía. Quiere decir que antes existía, ahora ya no. Por eso lo pongo el plus. Porque el pas sería que no existió nunca. El plus es antes sí que era guapa y ahora se había puesto horrorosa, horrible de fea. Vale. Si ça tombe, lo que te digo antes, la expresión normal es si ça se trouve, elle le reconnaîtrait. Fíjate, lo que siempre te digo, lo importante es me he adelantado. Vamos a poner aquí reconnaîtrait même pas. Ne le reconnaîtrait même pas. ¿Ves? No es correr, es poner cada cosa en su lugar. Incluso ese même, fíjate también las colocaciones, que es para de nuevo para reforzar. Incluso no lo reconocería. En español decimos reconocer a alguien, objeto indirecto. ¿Por qué? Porque tiene una preposición, por eso es indirecto. En francés no, es reconnaître quelqu'un. ¿Ves que aquí yo pongo el le? Precisamente por su objeto directo. Acuérdate que cuando ponemos el objeto directo coincide exactamente con el artículo, es decir, el le, el la y le, les, el plural. No quiere decir que sean lo mismo, que sirvan para lo mismo, pero es lo mismo que utilizamos le, como cuando hacemos el artículo determinado. Vale, si ça tombe, il n'irait même pas la voir. Es como, vale, a lo mejor había la posibilidad de que ni siquiera, y ni irait, no iría, ¿vale? Condicional, ni iría, incluso, y fíjate de nuevo, después del verbo, antes del pas, a verla, ¿vale? De nuevo, en español es ver a alguien, en francés es voir quelqu'un. Ten en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Piensa en el idioma, porque así es como no vas a hacer, es cierto que ayuda que los dos idiomas sean latín, ¿vale? Y que deriven del latín y que hay cosas que son similares, con lo cual ayuda. Pero lo que siempre insisto, tú piensa en el idioma que estás utilizando, porque hay cosas que no van a coincidir. Mais ça avait suffi à les décider. Pero esto, o sea, el hecho de que ella estuviera allí, avait suffi, le había sido suficiente para, y fíjate que la preposición después de suffire es a, no es un pour, no es porque yo sé que es para, pues le pongo un pour, ¿vale? Por ejemplo, para decidirlo a hacer eso. Lo mismo, decidir a él, pero en francés es le, ¿vale? Es un objeto directo. A lui donner le déclic, a darle, de nuevo el acentito, no nos podemos olvidar cuando lo escribimos, a darle, en este caso sí que coincide en español, a darle a él, con lo cual pongo lui, porque es un objeto indirecto, le déclic, ese déclic, aquí se pronuncia la C, es como a darle ese impulso, ¿vale? Vale, le había cambiado el chip, qui lui permettrait, que le permitiría, ponemos un qui, jamás sería un que, ¿por qué? Porque es el sujeto. Es como si vuelvo a repetir aquí le déclic lui permettrait. Aquí tengo dos frases que están unidas por el qui. Entonces, donner le déclic qui, porque este qui es le déclic lui permettrait, este déclic, este clap, ¿vale? Cambio de, vale, chum, me ha dado ahí algo que me ha hecho cambiar, ¿vale? Como es el sujeto, jamás ponemos un que. Le permitiría, ¿vale? ¿Qué le permitiría? Salir. Y de nuevo, ponemos un de, permettre de infinitivo. Cuando nosotros no pondríamos nunca aquí una preposición, le permitiría salir de su letargo. Sabemos que sa léthargie, de sa léthargie, es el letargo como cuando los osos están dormidos, ¿vale? Es un sueño profundo. Et il se retrouvait aujourd'hui, y él se encontraba hoy a remplir, y nosotros decíamos se encontraba rellenando. Y fíjate que aquí necesito la preposición a. Se retrouvait à faire quelque chose, estaba haciendo algo, ¿vale? C'est stupide, mejor dicho, porque me una S. C'est stupide formulaire, este estúpido formulario de covoiturage, que sabemos que es que compartís el coche. Il avait l'impression, tenía la impresión d'être sur Mythique, tenía la impresión de estar en Mythique, podemos ser sur porque se refiere en la página de internet. Sabes que los franceses tienen normalmente la entonación va hacia abajo, ¿vale? En inglés dirías Mythique, ¿vale? Pero ellos dicen Mythique, va a ir como si fuera un tobogán, descendiendo. Ou de passer un entretien d'embauche, o
da la impresión de que estaba eso en la página de encuentro, de eso, de rencontre, sitio para ponerse en contacto con otras personas, ¿vale? De forma, pues tener citas, o que estaba pasando, fíjate que sigo teniendo que poner el de, no te olvides que porque esto está aquí, avoir l'impression, no se repite, ¿vale? Pero obviamente, aunque yo no necesito volver aquí a ver la impresión de, pero ya sé que parte de lo mismo, con lo cual sigo teniendo que poner el de. O que tenía la impresión de que estaba pasando una entrevista de trabajo, ¿vale? Embaucher es contratar. Ce qui revenait, lo que venía a ser, ce qui revenait au même, quiere decir lo que venía siendo la misma cosa, que es decir, que hacer el pasar una entrevista de trabajo, el estar en un sitio donde estás intentando pues buscar una persona, eso, que coincida con tus aficiones para tener una relación y tal, amorosa, lo que sea. Entonces, venía siendo una cosa y la otra era lo mismo, ¿vale? De nuevo ponemos el qui porque es el sujeto de la frase. Tengo el qui, que es el sujeto, y luego tengo el verbo, ¿ok? Accepter les animaux, aceptar los animales, pourquoi pas, ¿por qué no? ¿Vale? Ponemos el pas porque está negando una parte. No es que digas, tu veux aller au cinéma, on va au cinéma, oui ou non, porque la respuesta es o sí o no, o voy o no voy. Estás negando todo. Oui, je veux au cinéma, non, je ne vais pas au cinéma. Pero aquí es una parte de la oración, ¿por qué no? Mais si son co-voyageurs, pero si su la persona con la que compartía el coche, vamos a decir, était un punk, era un punk, como decimos nosotros, un punky, como decimos en español, à gros chien. Ah, lo he leído mal porque es una pregunta. Mais si son co-voyageur était un punk à gros chien, pero ¿qué pasaba si su compañero de coche era un punky con un perro grande, el gros se refiere al tamaño? Y fíjate que aquí la preposición que utiliza, y la que utilizaremos nosotros en español, ¿vale? O un gothique avec un furet sur l'épaule, o un gótico, una persona de estilo gótico, ya sabes cómo es el gótico, con un hurón encima sobre su hombro. Y acuérdate que el pol no es espalda, espalda tenemos dos. Y si no, acuérdate de algo tan fácil como, por ejemplo, un sac à dos es un saco, es una bolsa, para la espalda es una mochila, ¿vale? Tenemos la palabra dossier. El dossier es donde tú te apoyas, o es el dossier, que decimos nosotros en español, cogido de la palabra francesa, donde coloco ahí pues toda la información, ¿no? Vale, toda juntita, mis papelitos, ahí tengo un dossier de algo, vale. Ça sent terriblement mauvais un furet. Huele horriblemente mal un hurón. Déjà qu'il avait accepté Joe le fumeur, ya, o sea, es como él ya había aceptado a Joe el fumador. Fíjate de nuevo que después accepté, tengo que poner las dos Fs, ¿vale? Accepté, no hay preposición. Il n'allait pas supporter, él no iba a soportar, a aguantar, sé como a tolerar, pero fíjate, en español ponemos una preposición que aquí no se pone, porque es un objeto directo, no es decir, no iba, bueno, aquí ni objeto directo, es decir, directamente va el verbo, no iba a soportar y ellos no lo ponen, ¿vale? Joe le fumeur, aquí sé que sería un objeto indirecto en español, aquí no, a Joe el fumador, es un rat y a su rata, ¿vale? Que se va como que el hurón, que era como una rata, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí. Lo que siempre te digo, lo importante es ir avanzando poquito a poquito, sin presión, ¿vale? Es muy importante, y simplemente ser organizados y ser, sobre todo, tener un ritmo. Cuanto más hagas poquito a poco sin darte cuenta, vas a mejorar, y estoy seguro que ya has mejorado mucho. Así que venga, seguir así, a tener un día estupendo y nos seguimos viendo. Chao, chao.